Nosotras somos el equipo 8. Vamos a seguir hablando sobre la epidemiología. Em, Tenemos tres subtemas, que es la medición del peso en la enfermedad de las poblaciones, epidemiología descriptiva y la medición, razones, tasas y proporciones. Bueno, yo les voy a hablar sobre la medición de la enfermedad en poblaciones, del peso de la enfermedad en poblaciones. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que tener claro es a qué se refiere el concepto de medición. La medición va a consistir en asignar un número, una calificación o alguna propiedad específica, ya sea a un individuo o a una población. Y pues esto se va a basar en seguir ciertas reglas. Por ejemplo, se dice que pues no se mide directamente al individuo, sino una característica, como hace rato comentábamos, no sé, la edad, el peso, la talla y demás. Y bueno, como les comenté también, para medir es necesario seguir cierto proceso y este consiste en delimitar la parte del evento que vamos a medir. Luego seleccionar la escala con la cual vamos a medir y comparar el atributo con dicha escala. Ya, finalmente se va a emitir un juicio acerca de los resultados de esta comparación, o sea, la vamos a analizar. En teoría, solo podemos medir lo que antes hemos concebido de forma teórica y así vamos a alcanzar pues cierto grado de objetividad al utilizar ya escalas y criterios que son válidos, son considerados válidos. Y bueno, existen diversas escalas de medición y estas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas, pues como su nombre lo dice, son cualidades o como qué es analizarlas, y de estas hay de dos tipos. Está la nominal, que pues viene como de nombres, o sea, se basa principalmente en clasificar pues las observaciones, lo que nosotros vamos a observar en ciertas categorías diferentes con base en la presencia o la ausencia de esta cualidad de la que estamos observando. Y bueno, se considera que estas son mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Que pues, no sé, por ejemplo, podemos estar enfermos o estar sanos, pero no ambos al mismo tiempo. Eso se refiere esta palabra. Entonces, también, bueno, en esta no podemos establecer cierto orden. O sea, no podemos decir que cierta cosa o, bueno, cierta característica a analizar es mejor o peor o clasificarla como superior o inferior y así. Por ello, podríamos decir que pues todas las cualidades tienen igual peso de importancia. Un ejemplo es el sexo, el estado civil, la religión, un lugar de residencia, etcétera. También está la ordinal, que pues en esta, pues suena a su nombre, es orden. En las observaciones, aquí sí las vamos a poder clasificar y pues ordenar en categorías según el grado en que los objetos a analizar posean la característica seleccionada. O sea, podemos utilizar como operaciones de mayor que o menor que, así como para jerarquizarlas. Por ejemplo, en una enfermedad podemos caracterizarla en leve, moderada o severa, según el grado en que ésta se presente en un individuo o en una sociedad. O sea, bueno, otro ejemplo es como en una empresa que hay un presidente, un vicepresidente, director general, gerente y así, o sea, nos permite organizar las cosas, por ejemplo, de mayor a menor importancia según lo que estemos analizando. Por otra parte, están las cuantitativas, que estas se clasifican en intervalo, que pues estas además de las observaciones por las categorías del atributo, se miden, bueno, en ellas se mide la magnitud de la distancia entre ellas. O sea, hay un cero que es arbitrario, o sea, no va a indicar la ausencia de valor y se puede sumar y restar porque se va a trabajar con variables de igual magnitud. Es decir, o sea, no podemos establecer una razón porque no hay un cero absoluto.
Un ejemplo es una calificación, las fechas del calendario, la temperatura o incluso el IQ. La otra cuantitativa es de razón y pues al contrario de la anterior, esta escala sí va a tener va a tener la cualidad de que el cero pues sí va a indicar la ausencia de algo. Entonces, la razón entre dos números va a ser igual a la relación entre las características que estamos midiendo en los objetos seleccionados. En esta, pues, como les mencioné, aquí el cero sí indica la ausencia de atributo. Entonces, por ejemplo, en la velocidad, el valor cero pues indica que no hay movimiento. O en los grados Kelvin, cuando está cero, pues hay una ausencia de movimiento molecular y pues esta se puede multiplicar y dividir. Otro ejemplo es que, por ejemplo, si el ingreso es cero, pues no estamos teniendo ningún ingreso, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos que es el peso o la carga de la enfermedad. Pues va a ser las pérdidas en salud que para una población van a representar las consecuencias mortales y no mortales, es decir, o sea, cualquier consecuencia que derive de una enfermedad. Bueno, es decir, nos va a permitir que pues de manera simultánea podamos conocer la frecuencia y la distribución de las enfermedades, así como las consecuencias que pues, como les mencioné, son mortales, o sea, la cantidad de personas que mueren o las discapacitantes, las personas que pues adquieren alguna discapacidad tras tener cierta enfermedad. Bueno, esta, esta es pues considerada, o bueno, ha sido utilizada, perdón, para pues describir la situación de salud en la población y a su vez orientar a las políticas sanitarias. Se podría decir que nos da un panorama más amplio para tener un manejo mejor en todas las enfermedades que afecten a una población específica. Esta toma en cuenta pues varias características. ¿Leas a la que sigue, por favor? Gracias. Una de ellas es la incidencia. La incidencia, pues, básicamente es determinar los casos nuevos que se van a presentar en una población en un lapso de tiempo determinado. Para el cálculo, pues debemos tener un seguimiento. Y pues en forma general se conocen dos tipos de incidencia. La acumulada, que tiene tres componentes, el numerador, el denominador y el tiempo. En este caso, el tiempo va a ser fijo para todos los individuos. Eso quiere decir que pues el tiempo en el que analicemos a los individuos debe ser el mismo para todos. O sea, no podemos analizar, no sé, uno por un mes y otros por 3 meses o así. O sea, tienen que coincidir en este aspecto. Y bueno, se necesita tener un grupo de individuos que pues no tengan la enfermedad y algunos de los cuales después de un tiempo, ya sean meses o años, pasen de salud a enfermedad. Y pues como les mencioné, todos deben tener el mismo seguimiento. También está la densidad de incidencia. En el cambio fundamental es que se va a contabilizar el tiempo de exposición de toda la muestra, de toda la cohorte. Y pues va a haber dos métodos, que es la sumatoria de tiempo, que es cuando en el denominador se va a estimar sumando el tiempo de exposición sin la enfermedad de los individuos. Y porque pues solo va a suceder en los individuos que se enferman, porque pues estos no tienen todo el tiempo de exposición del periodo de estudio. O sea, si tenemos una cohorte de individuos sanos, se va a seguir para ver en cuánto tiempo se enferman. Entonces, el tiempo de riesgo de exposición se va a medir hasta que estos adquieran la enfermedad. Y después ya nos agrega pues el tiempo de exposición porque ya tenemos a los individuos enfermos. También está el tiempo persona, que es cuando la cohorte es grande, o sea, se tienen más de 100 individuos y pues se puede obtener multiplicando el número de individuos por el seguimiento. O sea, si tenemos una cohorte de 100 y se siguen por 2 meses,
se tendría que pues son 200 meses sobre personas. Y también está la pérdida de bienestar, que pues básicamente pues es cuando se adquiere la enfermedad. La que sigue, por favor. Si quieres regresar la anterior. Aquí más que nada lo que estás tú ejemplificando es cómo se consideran, cuáles son los parámetros que se consideran para establecer la carga de la enfermedad. Lo que dices tú es cierto, la frecuencia es el número de casos nuevos que se presentan en una población en un tiempo determinado. Incidencia acumulada es en un periodo X, acumulada de enero a febrero del 21. Ese es el periodo acumulado que yo voy a tomar en cuenta. Y la densidad se refiere más que nada en dónde se concentra el mayor número de casos, a quién está afectando. Puede ser por área geográfica, por grupo de edad, por sexo, etc. Entonces, ¿cómo pesa la enfermedad para afectar a mi población, que sería carga? Es en base al número de casos nuevos. Pero si además de esto tomamos en cuenta de esos casos que se presentan, ¿cuáles son los que generan mortalidad? ¿Qué consecuencias mortales me está representando esos casos nuevos? Entonces yo estoy teniendo una carga más grande en cuanto a mi condición de salud en la población. Igualmente, ¿qué lo está produciendo? Un germen viene dentro del individuo, es algo de ¿cómo se llama? Estilos de vida, herencia, características biológicas, o viene de fuera alguna determinante que está incidiendo para que estos pacientes que se enfermaron de una enfermedad X mueran. O, si no murieron, cuáles quedaron con discapacidad funcional o social. Es decir, que ya no puedan ser individuos productivos o que puedan funcionar dentro de una sociedad de manera adecuada. Entonces, a esto se refiere la carga. El número de casos nuevos que se presentan, cómo estos casos nuevos me pegan en la mortalidad y cómo estos números de casos nuevos no se murieron, pero están dejando incapacidad funcional o social. Todo esto en cierto momento va a ser un problema de salud que me va a afectar en cuanto a que necesito recursos para atención de los casos. Necesito recursos para atender las condiciones de los pacientes que están discapacitados, para establecer algunos programas para tomar medidas preventivas. Necesito saber qué requiero comprar para establecer mi medida preventiva o barreras para que la enfermedad no sea más pesada dentro de mi población y mi sistema de salud. Entonces a esto se refiere lo que su compañera nos manejó en cuanto a la carga, del peso de la carga desde el punto de vista de la enfermedad, desde el punto de vista epidemiológico. Y bueno, encontré que en Murray y López, en un estudio global sobre esta carga de la enfermedad, en el año de 1996 agregaron un nuevo indicador, que son los años de vida ajustados por discapacidad. Bueno, estas son una variable que se utiliza pues en estos estudios y pues se calcula en función de la mortalidad de una patología, del tiempo vivido con la discapacidad y su severidad. Entonces resultan de la suma de años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad, que estas son como otras dos variables que se incluyen dentro de esta. Los años de vida perdidos por mortalidad son las pérdidas que sufre una población a consecuencia de las muertes prematuras de todas las personas que fallecen por esta causa, o sea, por una enfermedad, y de los años que estas habrían vivido si se hubiera cumplido con la esperanza de vida que poseían a la edad de su defunción. Y pues aquí, en este caso son necesarias dos variables, que es el número de muertes que se atribuyen a una patología por edad y sexo, y un límite de referencia que permite determinar pues el número de años por cada muerte según la edad en la que se produce.
También están los años de vida perdidos por discapacidad, que estos son los que, pues, su nombre lo indica, son los que se pierden por vivir con cierta discapacidad y estos pueden ser de mayor o menor cuantía. Y para calcularlos, necesitamos conocer pues a la población, la tasa de incidencia, la duración media de los distintos como etapas de la enfermedad y la discapacidad que se atribuye a la misma. Y todo esto lo vamos a calcular por edad y sexo. Bueno, ahí yo les puse un video que pues siento que explica como más claro todo esto. No sé si lo puedas poner, por favor, Laura. Vamos ahora a revisar unas mediciones adicionales de carga de la enfermedad que se conocen también como medidas de resumen. La idea es contar con un número que resuma el impacto de una condición de salud en una población o en el mundo que se ha mantenido por mucho tiempo. Las medidas han sido desarrolladas para resumir el impacto de la condición de salud. Debido a que ninguna medida logra incluir cada aspecto del impacto, ya que diferentes aspectos de la carga de la enfermedad pueden ser menos o más importantes para diferentes propósitos, hay diferentes medidas. Miremos cuáles son ellas. Años potenciales perdidos de vida. Años de vida vividos con discapacidad. Años potenciales perdidos de vida ajustados por discapacidad. Y años ganados de vida ajustados por calidad de vida. ¿Por qué utilizar estos y no quedarnos solamente con la mortalidad? Porque no sabremos por cuánto tiempo la población ha vivido con discapacidad o cómo fue su calidad de vida. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que muere de infarto a los 62 años y un hombre que muere a los 76 años? ¿Es igual la carga de la enfermedad que representa cualquiera de estos dos sujetos? No sabríamos la diferencia si solo observamos la mortalidad. No sabemos si la carga es igual. Una persona que muere a los 62 años posiblemente todavía le quedaba vida por vivir. Eso lo sabemos con la esperanza de vida. Más adelante vamos a profundizar un poquito más de esto. Miremos la primera medida, que corresponde a los años de vida potencialmente perdidos. Los años de vida potencialmente perdidos miden los años de vida perdidos por mortalidad prematura. Esta medida corresponde al número de muertes multiplicado por la esperanza de vida estándar a la edad que sucede la muerte, a la diferencia en llegar a la esperanza de vida. La esperanza de vida estándar está basada en tablas de vida correspondientes a la población estudiada. Hay tablas de vida que definen la esperanza de vida por grupos de edad, y que si usted quiere comparar los años de vida potencialmente perdidos con otro país, debe utilizarse el mismo tipo de tabla de vida que calcula la esperanza de vida. Vamos a revisar si entendimos bien este concepto. ¿Cuál situación es valorada con mayor peso? ¿La vida de un niño o de un anciano? Basado en una esperanza de vida estándar de 75 años, la vida de un niño de un año tendría un mayor peso bajo la premisa que un niño perdería un mayor número de años de vida. ¿Por qué? Porque su esperanza de vida era 75 años, perdería 74 años, mientras que un anciano de 70 años posiblemente solo perdería 5 años. Es mayor el impacto de ese niño. Entonces, los años de vida potencialmente perdidos lo que hacen es sumar todos los años perdidos de las personas que mueren antes de su esperanza de vida, es decir, de las personas que mueren prematuramente. La otra medida son los años de vida vividos con discapacidad. Mide los años de vida perdidos por vivir en estadios o condiciones de salud menores a la salud total. ¿Cómo podemos comprender esto? Por ejemplo, tenemos la artritis. Una persona que a los 40 años se le diagnostica la artritis podrá vivir su vida con una menor condición.
los siguientes 35 años, que es lo que corresponde a su esperanza de vida, podría vivirlo en un nivel mucho menor. Y no serían 35 años plenos, sino serían un poco menores. Eso es lo que entenderemos como años de vida vividos con discapacidad. Ahora vamos a revisar dos medidas de resumen de salud de la población, los AVISA y los AVAC. Estas hacen una estimación mediante la combinación de morbilidad y mortalidad que combina medidas de cantidad y calidad de vida, respondiendo a dos preguntas esenciales. ¿Cuál es el impacto total de la enfermedad y las lesiones en la población? ¿O cómo comparamos los impactos de diferentes enfermedades, factores de riesgo e intervenciones que afectan a diferentes poblaciones? Estas medidas, al responder esto, ayudan a fundamentar las decisiones sobre la asignación de recursos. Vamos a revisarlas. Los años potenciales perdidos de vida ajustados por discapacidad, conocidos como AVISA o en inglés DAILY, representan el número de años perdidos por enfermedad, discapacidad o muerte prematura en una población dada. Estos permiten la comparación del impacto de un programa o las enfermedades entre la población. Tienen como característica esencial que tienen en cuenta la mortalidad, lo que vimos en los años de vida potencialmente perdidos, y la morbilidad expresada como discapacidad, que fue lo que vimos en los ABAT, las dos medidas antes que entráramos a revisar estas. Miremos un ejemplo. Si una mujer de 45 años le es diagnosticada una enfermedad como diabetes y vive 5 años con una discapacidad causada por la diabetes, a esos 5 años muere, ¿qué ocurrirá? Vivió 5 años con menos potencial de vida por la discapacidad y murió a los 50 años, perdiendo 25 posibles años de vida si estuviéramos hablando de una esperanza de vida de 75 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen los AVISA? Sumar los años de vida vividos con discapacidad, que es algo así como un porcentaje de cada año vivido a menor plenitud. En este caso, si son 5 años y habláramos de que vivió a plenitud solamente la mitad de cada año, estaríamos hablando de 2.5 años, entre los 45 y los 50 años. Y como murió a los 50 años y tenía que haber vivido hasta los 75, nos faltaron 25 años de vida. Miremos la utilidad de estos avisas en la salud pública. Aquí tenemos el panorama de los avisas en diferentes regiones de OMS, incluyendo aquellas de altos ingresos. Observen que cada una de las barras corresponde a los avisas, que son la suma de los años de vida potencialmente perdidos, la mortalidad prematura, y los años de vida ajustados por discapacidad, los años vividos con discapacidad. ¿Cómo podríamos interpretar este gráfico? La contribución de muerte prematura varía dramáticamente entre regiones, con tasas de años de vida potencialmente perdidos 7 veces más altos en África que en otras regiones. En contraste, los años de vida vividos con discapacidad variaron menos. África tiene tasas 80% mayores que los países de altos ingresos. El sudeste asiático y África representaron el 54% del peso global de la enfermedad en el 2004, aunque solo son el 40% de la población. La región Pacífico Occidental tiene los países de bajos o medianos ingresos más saludables, con países como China con esperanzas de vida similares a los países de América Latina y mayores que en algunos países europeos. ¿Qué significa que los avisa tengan un mayor componente de años de vida potencialmente perdidos que de años de vida vividos con discapacidad? Eso significaría que la mortalidad prematura es un gran problema. La gente se está muriendo antes de tiempo. Miremos. Bueno, finalmente tenemos que, pues, igual como se mencionaba, esta pesada enfermedad va a tener diferentes utilidades, como son, pues, medir y comparar la salud en las poblaciones, en los grupos sociales,
la evolución de la enfermedad en las poblaciones y la magnitud de este problema según cómo pasa el tiempo. Igualmente, comparar pues la importancia de los distintos problemas que se presentan en la población en un momento dado y pues medir los resultados de las intervenciones frente a este problema. Y pues sí, son como, bueno, utilizar estos resultados para como un instrumento para tener una mejor definición y, bueno, priorizar en salud y orientar la asignación de recursos, o sea, como que se dé como una mejor atención y se lleve de mejor manera el problema que se está presentando. La que sigue. Ya, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la epidemiología Antes de descriptiva. que empieces, muy interesante el documental que presentaron. Sí lo compartieron en su presentación, ¿verdad? Al grupo. Sí, Y bueno, pues definitivamente para que lo vea completo el grupo. Y esto también es importante, o sea, a veces nada más nos fijamos con cuántos enfermos y cuántos muertos hay, pero esto en cuanto a la medición de la carga a través de los avisos, de los días de incapacidad, etcétera, etcétera, de muertes prematuras, pues nos está hablando sobre todo de cuál ha sido el éxito de mis programas de salud, si de veras estoy teniendo los resultados, etcétera. Y bueno, pues definitivamente las personas que mueren o que quedan con discapacidad es un número muy importante en México y pues definitivamente como que no se vale que desde niños algunos por errores en alguna situación del sistema de salud pues definitivamente tengan que cargar con una eh, discapacidad por toda la vida. Entonces vean todo el documento y lo comentamos la próxima clase porque está muy interesante, está muy bien seleccionado. Excelente. Ahora sí continuamos. Para empezar a hablar sobre la epidemiología descriptiva, pues vamos a definir lo que es primero la epidemiología. Esta va a ser una rama de la salud pública que va a tener como propósito describir y explicar la dinámica de salud poblacional. En otras palabras, pues va a ser el estudio de los patrones, las causas y el control de las enfermedades en los diversos grupos de personas. Y ahora sí, entrando a la epidemiología descriptiva, podemos decir que va a organizar y a resumir toda la información de los casos de acuerdo a tres características, que son la persona, el tiempo y el lugar. Cuanto más completa sea la descripción de estas, más probable es que surjan más patrones que se puedan considerar como factores de riesgo para los diferentes problemas de salud. Las variables epidemiológicas van a responder a las preguntas como quiénes son los afectados, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y qué ocurrió. La epidemiología descriptiva va a tener varios objetivos, ¿no? Van a destacar el identificar problemas para que estos se puedan estudiar posteriormente. Describir la distribución de las diferentes enfermedades y sus determinantes. También va a planear, complementar y evaluar los servicios de salud y organizará los datos para poder describir las variaciones de la frecuencia. Regresándome tantito a las variables epidemiológicas, pues la variable de la persona o el quién nos va a permitir identificar la población que está en riesgo de adquirir una determinada enfermedad. En la del tiempo, el investigador va a poder familiarizarse con los datos y con la magnitud del problema de salud y el cual pues lo va a investigar. Y por último, en lugar, se podrá obtener una descripción detallada de la salud de la población y por lo general va a ser más fácil de comunicar que los otros. La primera variable que vamos a ver es la de la persona. Esta va a terminar hasta cierto punto quien estará en riesgo de padecer un daño a la salud, de acuerdo a las características del ser humano.
Cuando analizamos los datos por persona en la epidemiología descriptiva, va a haber varias categorías. Las que son pues la edad, el sexo, la etnia y el estado socioeconómico. La edad va a ser una característica muy importante, ya que en casi todos los eventos de salud van a variar pues con la edad, ¿no? En el sexo, en varias enfermedades, como en los hombres, pues tienen una mayor tasa de enfermedad que las mujeres. Y pues esto se debe a las diferencias genéticas, a las anatómicas, a las hormonales, que tienen diferentes, pues las personas, ¿no? Del diferente sexo. Y también cuando nos examinan datos epidemiológicos, es importante identificar grupos de personas que han vivido juntas por un periodo largo de tiempo para tener información, pues ya sea biológicas o sociales. Y estos grupos pueden ser de raza, nacionalidad, religión, tribus, hábitos, etc. Y por último está el estado socioeconómico. La frecuencia de muchas enfermedades aumentan con la disminución de este. Y pues un ejemplo muy común es la enfermedad de la tuberculosis, la mortalidad infantil y el ausentismo laboral por incapacidad. En la descripción de un daño a la salud es muy importante la distribución geográfica del problema. La variable del lugar puede ser la residencia, el lugar de nacimiento, el sitio de trabajo, etcétera. Y bueno, la distribución geográfica, pues ya lo dije, es muy importante. Y también va a tener como sus diferentes ramas. Es la división geográfica, que va a ser el país, la provincia, la localidad, el estado, etcétera. El lugar de residencia, que puede ser urbano, rural o urbano marginal. El lugar como en sí, que sea físico, que puede ser la vivienda, un hospital, una vía pública, un centro penal, un campamento, es todo lugar físico. También incluye el clima, que puede ser cálido, lluvioso, frío o caluroso. El suelo, que puede ser arena de arcilo o de limo. La fuente de agua, pues de dónde viene, ¿no? Que si es potable o de río o de manantial. Y los diferentes servicios que vamos a tener nosotros como población, ¿no? Que son los servicios de salud o las vías de comunicación, que se supone que todos debemos de tener pues acceso a estas. Y por último, la variable epidemiológica del tiempo nos va a ayudar a conocer pues el periodo de un determinado daño de salud y puede indicar presencia, ausencia o cambios en la intensidad de estos factores. Y también tienen sus ramas, que es el tiempo, va a ser las horas o días o meses, incluso años en los que se va a presentar un determinado problema de salud, ¿no? Seculares, que son pues muy grandes periodos de tiempo, y los estacionales, ¿no? Que pues tenemos los 4 estaciones del año, que son primavera, otoño e invierno, y hay diferentes tiempos, ¿no? Que es como la temporada de primavera, verano u otoño, invierno. Buenos días, yo voy a hablarles de las mediciones, razones, tasas y proporciones. Siguiente, por favor.